Banda indolente. Cuán diferente sería hoy su suerte si conocieran el precio de la libertad y la insurrección. Pero aún no es tarde. Miren que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir esta muerte y 1000 muertes más. Somos las insurrectas y venimos a incomodar. Hola a todos. Ay, hola a todas y todes. Bienvenidos a otro y bienvenidas a otro episodio de Las Insurrectas Podcast. En un episodio que la verdad pues va a ser muy interesante en cuanto a que vamos a explorar un poco el tema del discurso machista, y queremos enfocarnos. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque hace parte de la colectiva a la cual Laura y yo pertenecemos, que es la Guardia Feminista Popular, también es de Engativá, y la tenemos hoy precisamente grabando desde el muelle Engativá, en Casa Lulada, por fin, uno de los lugares donde producimos. Y es Estefanía, entonces es Tefa. Primero el micrófono para que te presentes. Stephanie. Gracias. A todos. Bueno, Tefa, eso pasa por decirte siempre. Sí, Tefa. Entonces, saben mi nombre y llevamos 2 años en la colectiva. ¡Qué vergüenza! Cosas que pasan. Bueno, mi nombre es Stephanie Ramírez, ya casi graduada en psicología. Como les comentaba, hago parte pues de la Guardia Feminista Popular. Una colectiva que nació hace casi 2 años ya, ¿no? A raíz del estallido social. Además, pues cuento como con diplomados en género, derechos humanos. Para mí es un placer estar acá invitada el día de hoy. Espero se disfruten y aprendan mucho de este nuevo episodio. Bueno, para nosotras es un placer tenerte acá. Además que la Guardia Feminista ha sido pues nuestra casita y ha sido también como ese espacio desde donde se ha impulsado esta iniciativa, y pues también es gracias a ti que hoy estamos acá, entonces muy felices también de tenerte. Además pues agradecerles a todas, todos y todes quienes nos han seguido en redes sociales, quienes estuvieron muy atentas y atentos a ese primer episodio que sacamos, y pues también recibiendo como pues esas opiniones también que nos ayudan mucho a enriquecer este nuevo ejercicio. Entonces pues también como muy agradecidas en ese sentido. Síganos, a quienes no nos siguen, vean el primer episodio, y pues gracias también por estar mirando este segundo episodio que estamos haciendo. Entonces, bueno, ya Vale contaba un poquito que vamos a hablar sobre esas conductas machistas y sobre todo en los discursos, ¿no? Porque, bueno, a partir de la situación que ahora Vale comentará, empezamos precisamente a reflexionar sobre cómo se siguen reproduciendo las violencias, simplemente en la forma en la que nos comunicamos, ¿cierto? Sí, eso es un poco. El tema nace a raíz de precisamente una variedad de denuncias que salen a un presunto violentador, que es Víctor de Currea Lugo, precisamente un profesor, y que en su discurso muy academicista, porque pues finalmente es una persona que de hecho se considera una eminencia académica aquí en el país en muchos temas palestinos y de otra índole, pues nos pusimos a escuchar precisamente una entrevista y nos dimos cuenta la reproducción que hay del machismo en ambientes tanto comunes y corrientes de nuestro ambiente quizás familiar, de nuestro ambiente de amigos, de parcería, pero también en esa academia queda un poco duro también al tema feminista. Y creo que en este podcast que de hecho escuchamos, que es de María Jimena Duzán, sentimos como eso, la necesidad de, bueno, comencemos a hablar cuál es ese discurso machista un poco que se ve representado y cómo se ve representado, y qué pensamos nosotras las feministas y las mujeres acerca de este tema. Entonces es en lo que queremos ahondar, es lo que queremos precisamente dar nuestra opinión el día de hoy.
Y yo creo que comencemos con esa opinión, que yo creo que podemos comenzarla a desviar con por qué en el gobierno Petro empiezan a aparecer este tipo de personas, porque uno de los booms de por qué estalla el tema de Víctor de Correa es que es nombrado embajador de Emiratos Árabes. Sí. Del gobierno Petro, una persona que ya tenía denuncias con anterioridad. Entonces, una de las primeras opiniones que teníamos nosotros es, bueno, en este gobierno, ¿cuántas personas de las que están siendo nombradas no han sido atravesadas por denuncias? ¿Y cómo lo está manejando un gobierno que una de sus banderas precisamente es el cambio con las mujeres? Así es, pero también conversábamos como reconocemos que está precisamente en el discurso, en el plan de gobierno, durante toda la construcción de la campaña, la participación amplia de las mujeres en los espacios políticos, pero ahora reflexionamos y nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que ese discurso o eso que está plasmado en el papel, en el programa de gobierno, efectivamente se evidencie en algo tan fáctico quizá como es los nombramientos de los diplomáticos, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, el argumento del señor Correa Lugo es no hay denuncias penales, ¿cierto? Pero resulta que no podemos desvirtuar el testimonio de una víctima, y eso pasa porque hay legislación al respecto sobre la legitimidad que tienen las denuncias públicas, o lo que se llama popularmente scratch, ¿verdad? Entonces pensábamos en ese momento como, bueno, cómo ese discurso se refleja en realmente tener en cuenta esas otras maneras en las que las víctimas están dando a conocer sus testimonios, y a pesar de que existen esas denuncias, a pesar de eso salen los nombramientos como desde el de este señor, que pues ya nosotras sabemos que, digamos, el boom de la noticia ya pasó. Este señor finalmente decide desistir de su nombramiento, pero creemos que a partir de problematizar esta situación, pues empezamos también a deconstruir esos símbolos todavía que terminan reproduciendo la violencia, ¿cierto? Claro que sí, Lau, y pues precisamente es a través del lenguaje. Creo que para iniciar es pues necesario como mencionar que precisamente, ya que hablabas del escrache, la Corte Suprema de Justicia fue quien la avaló en el año 2021, y más allá de esto es reconocer el escrache como una forma legítima que tenemos las mujeres precisamente para denunciar, porque para nadie es un secreto que los entes jurídicos y gubernamentales no han prestado atención suficiente, no nos acompañan, no nos brindan la protección que deberían. Y muchas veces encontramos en el escrache la forma, quizá muchas veces de forma anónima o incluso a veces también poniendo nuestros nombres, de alertar, prevenir y cuidarnos entre nosotras. Segundo, pues como venía hablando Lau, y es empezar a hablar de cómo a través del lenguaje, de nuestra comunicación cotidiana y los símbolos de los cuales hablamos, construimos cultura, construimos pensamiento, construimos ideología. Y precisamente a través de lo largo de esta entrevista que le hacen a Víctor, nosotras encontramos cierto discurso, sí, que alude mucho a las dinámicas de poder, ¿no? De las que precisamente hablamos dentro del machismo, ¿no? Y yo creo, bueno, primero quisiera, no sé cuál quiere, definir un poco qué es el escrache, para de pronto las personas que no están familiarizadas con el término. Y es un medio de denuncia que hemos básicamente aprendido a utilizar, porque como todo se transforma y también los medios y las feministas nos hemos transformado. Por ejemplo, yo toda historiadora aquí doy me acuerdo que, digamos, las mujeres en la Revolución Francesa se unieron a los no recuerdo bien cómo se llamaban, pero básicamente eran cuadernos de denuncias donde literalmente la sociedad civil denunciaba lo que la monarquía estaba haciendo. De hecho, de ahí nacen un poco esas denuncias de las mujeres en la Revolución Francesa. En este caso, ¿cuál fue nuestro medio? Utilizar las redes sociales y la tecnología precisamente a esto que decimos escrache, para poner las denuncias allí.
Entonces creo que es supremamente interesante el tema porque es como las redes sociales y como esa conectividad que pues en un país como Colombia no está al servicio de todo el mundo, pero está ahí, se ha utilizado precisamente para hacer este tipo de denuncias que pues agradecemos realmente que estén avaladas en este momento por una ley porque es una sentencia, ¿no? Es una sentencia sentencia de la sí. Corte Constitucional. Entonces por ese lado y decir, digamos, ya centrándome en el tema del poder, yo creo que sí, y creo que no pasa solo con esta persona, este personaje que literalmente se avala con su papel de, bueno, es que soy un académico y soy reconocido y todo eso, sino también, como decía yo, analicemos los otros espacios. Entonces si nosotros analizamos espacios como por ejemplo el hogar, obviamente el ejercicio de poder en los hombres que están en nuestros hogares es muy diferente quizás al ejercicio que ejercemos nosotras. Entonces creo que eso también se tiene que como que empezar a repensar en las organizaciones sociales también, en todos los ámbitos como los hombres ejercen ese poder sobre nosotras y que realmente pasa por destruirnos a veces mucho a nosotros emocionalmente y de diferentes formas. Sí, ahí, mire que en lo que escuchábamos, que es el podcast que ya referían de María Jimena Duzán, esta persona se refería mucho a los pseudofeminismos, ¿no? Y es bien particular porque a eso nos referimos nosotras cuando hablamos cómo reproducimos la violencia en la comunicación. Él cree que desde su posición de poder que le da su formación académica, intelectual, su experiencia, digamos, en ciertos temas, cree que puede calificar de cierta forma, ¿no? las maneras en que las mujeres nos hemos venido organizando alrededor de, no el feminismo, sino los feminismos, ¿cierto? E incluso dentro de su narrativa expresa que el feminismo que es válido para esta persona es el que parte de la discusión académica. Los demás son pseudofeminismos. Entonces ahí nos damos cuenta cómo se para desde una superioridad que le da, digamos, el rol que ha podido desempeñar en diferentes ámbitos para calificar esas expresiones organizativas del movimiento feminista, es decir, nuestra propia organización como mujeres que hemos decidido recogernos en los feminismos. Y entonces también queríamos como comentar que precisamente no es un feminismo y mucho menos un feminismo académico o un feminismo que simplemente se recoja en textos, en investigaciones o en lo que nosotras que también hemos estado en espacios académicos conocemos como la construcción de textos o publicaciones o este tipo de cosas, sino que los feminismos abordan de diferentes maneras absolutamente todos los escenarios de la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, no sé, por ejemplo, si ustedes quieren hablar o comentar qué es eso de los feminismos. Bueno, a mí me gusta mucho, creo que es en el texto precisamente de Feminismo para Principiantes, no recuerdo si es ese, pero creo que sí, que básicamente definen muy bonito el feminismo porque ella la define ahí como el momento en donde las mujeres se encuentran y se dan cuenta precisamente de esas violencias que han pasado y como que ese es el lugar de sanación y ese lugar de encuentro para sanar precisamente. Recuerdo que es algo así la definición, lo leí hace mucho tiempo, pero es una definición con la que yo me avalo mucho lo que es el feminismo, porque si uno busca en las redes, lo primero que te va a decir es la pelea por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, y no, pues por lo menos yo no estoy de acuerdo con esa definición, pero también es como verlo más ampliamente, porque a veces muchas no sabemos a veces cómo nombrarnos, nos nombramos como feministas, pero feminismos hay muchos y aquí podemos nombrar unos, como por ejemplo, esta persona está desconociendo que existe el ciberfeminismo. ¿Por qué? Porque está negándonos la posibilidad de utilizar las redes sociales para llegar y hacer denuncias. Entonces es como, o sea, como el ciberfeminismo no está en una academia, entonces no lo puedo utilizar. Pero por otro lado, una persona militante izquierda que supuestamente es
lucha por los temas de clase y todo eso, tampoco entonces está reconociendo los saberes de realmente las epistemologías del sur. Entonces no está reconociendo los feminismos populares, que son las que hacen las mujeres de los barrios, que hacen la mayoría de mujeres en América Latina, o los feminismos comunitarios, que pueden ser los feminismos de las mujeres indígenas zapatistas, de las mujeres indígenas bolivianas. Entonces es no dar ese reconocimiento a esos diferentes tipos de feminismo que hay, sino quedarnos en que todavía hay un feminismo académico ya y que es con lo único que él va a discutir. Entonces también es como, parce, ¿en serio eres un militante de izquierda o dónde te queda tu privilegio de clase? Porque realmente eso es un privilegio de clase. También si queremos poner esa discusión es eso. Entonces como él sí es una persona que ha tenido la forma de acceder a esos lugares donde está, es como has tenido la forma de acceder a una educación que te ha permitido entender muchas cosas. Por eso puedes darte la discusión de hablar de los feminismos y criticarlos así de cierta forma, y de tener un micrófono y que alguien te esté escuchando. Porque hay muchas personas que no tienen eso. Hay muchas feministas que no pueden acceder realmente a una academia. Entonces, de hecho, las feministas populares y comunitarias bolivianas... Y eso no las hace menos feministas o pseudofeministas, pseudofeministas, ¿no? Es la construcción de conocimiento desde otros ámbitos. Desde otros ámbitos. Entonces, no reconocer también la ancestralidad del conocimiento. Entonces, creo que es re importante hacer esa lectura de donde queda, además con la frase que más me gusta es de yo soy un hombre de mi tiempo. Es como, no, amigo, date cuenta. Es que era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? No sé si quieres ahondar en sí, es que tema. Precisamente es como la invisibilización también de la mujer en el lenguaje, ¿no? Y no solo con la frase que dice Vale, sino también una broma que hace frente al lenguaje inclusivo. Ay, y sí. es que, terrible, ¿no? Bueno, y es que también... Precisamente como mencionaba Vale, y frente a lo que hablamos de la burla que hace frente al lenguaje inclusivo, es como muchas veces a través de este discurso del lenguaje cotidiano que usamos, tenemos términos que se usan de manera peyorativa frente a las mujeres, ¿no? Y voy a dar acá, por ejemplo, algún tipo de ejemplo, y es como, por ejemplo, zorro y zorra, mientras que el zorro sí, por ejemplo, es concebido como o un animal o como un superhéroe, etc. Por ejemplo, el concepto de zorra es entendido como muchas veces la mujer que expresa libremente su sexualidad o tiene un disfrute sexual diferente, ¿no? Pues, ¿no? Muchas veces precisamente, y también con lo que decía Vale, ¿me recuerdas la frase que mencionabas? Soy un hombre de mi tiempo. Ah, ok, sí. Hacemos alusión también Vale menciona mucho el término de justicia hermenéutica, y es verdad, nosotras entendemos que a raíz de la cultura, de las creencias, de la sociedad que nos educa, muchas de las personas crecemos bajo un sistema opresor, ¿no? Y de cierta forma también replicamos el lenguaje, y también seguro hemos replicado, digamos, violencias, ¿no? Pero es nuestro trabajo a través de, y precisamente abriendo espacios así de discusión y desde la educación, en los que somos conscientes de cómo eso implica y reproduce más violencias. Ya se iba a hablar del tema de que él dice que él solo se va a presentar ante básicamente un tribunal y ante las supuestas víctimas. O sea, aparte el man es tan mal parido que literalmente, parce, no te importa realmente decir como que se presenten las supuestas víctimas y revictimizarlas de esa forma ante un tribunal y todo eso. Y es como él habla que nosotras queremos hacerle a él una inquisición. Y es como, primero, pues creo que muchas no vamos con el tema de la iglesia, entonces la realidad es que no queremos eso. Sería una aquelarre. Una aquelarre de brujas. Pero es como, parce, si estamos hablando de un nuevo gobierno, de unas nuevas formas de hacer política, porque en un tribunal popular que te juzgue. Y eso es lo que somos, ¿no? Venimos de una construcción popular. ¿Por qué no hacerlo desde ahí? ¿Será que sí conoce el término de los tribunales populares y
que Pues, reivindican. Y un saludo No para la sé, gente yo que no va a sé. hacer porque una les Yo popular. no sé, habría también que cuestionarnos eso, ¿no? Cómo esos conocimientos que se van construyendo en la calle desde lo popular, desde la construcción colectiva, llegan o no llegan a la academia. Yo no sé, valdría la pena que la gente que se ufana de estar en esos espacios académicos, que también son supremamente valiosos, o sea, aquí no los desmeritamos, pero como que tanto se untan de calle básicamente, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando con la gente. Y creo que si hubiera en la práctica una articulación con la academia y lo que está pasando en las calles, hablando en que, como este hombre lo enuncia, ¿no? Es un hombre de izquierda, nosotras también somos mujeres de izquierda. Si realmente hubiera una articulación entre la academia y lo que está pasando en la calle con la gente, pues quizá no sería tan loco pensarse en un tribunal popular para abordar este tipo de casos y buscar justicia desde lo popular, ¿cierto? Pero yo no sé a cuántas personas de las que nos escuchan les suena eso como... les suena posible, les suena que existe, o les suena familiar, quizá no. Entonces, otra cosa para que nos sentemos allá analizarlo. Analizar y a que pueden ser nuevas apuestas. Claro. Y ya me acuerdo lo que te iba a decir del lenguaje. Lo que te iba a decir del lenguaje es precisamente que, y como historiadora lo digo, el lenguaje ha cambiado en todas las épocas. O sea, ahorita la gente está diciendo, no, el lenguaje inclusivo, agregar una E, es como, parce, había muchas palabras, profesiones, que reconocerlas en femenino no era posible hace mucho tiempo, y cuando se empiezan a reconocer en femenino es como, no, eso no se puede hacer, o sea, reconocer esas palabras para las mujeres en femenino no se podía. Entonces, ¿por qué no agregarle una E? ¿Por qué no entender que el lenguaje cambia, se transforma como todo, como toda la sociedad, y entender que se está transformando? Entonces me parece como... No pretender que la sociedad se tiene que adecuar al lenguaje, o sea, tiene que mantenerse tal y como está para conservar ese lenguaje que se ha ido construyendo, cuando ese lenguaje también, como estamos diciendo, pues muchas veces propicia los escenarios de desigualdad y de violencia, ¿no? Total. Exacto, y también que ustedes como mencionaban, el señor, qué pena, hacía alusión también a las formas en que era válido para él un poco como el recibir las denuncias, ¿no? Entonces, pues como hablábamos del tema del escrache, pero también decía un poco como que me den la cara, como vengan, acá las espero, mujeres, Eso. hablemos, que esto sea de manera justa. Yo propongo mis criterios, y es también a mi parecer un poco revictimizante, y no solo eso, sino que también cae un poco otra vez en el discurso de, y es que la mujer ¿por qué no denuncia? Y es que ¿por qué no habló antes? Y es que ¿por qué? Seguimos siendo responsables, y ¿no? Seguimos nosotras siendo las responsables por no haber denunciado antes, por no haber denunciado ante la fiscalía, por no exponer nuestra cara ante las denuncias. Y entonces el man se excusa en que precisamente esto solo pasa porque ahora va a acceder a un cargo diplomático, ¿no? Sí, mira que yo me hiciste acordar que ahorita estaba pensando en que cómo nos falta, digamos, a quienes nos pensamos alternativas de construcción de país y de sociedad, cómo hace falta aún pensarnos en formas diferentes de hacer justicia, ¿no? Entonces, no, el lenguaje de este señor parte mucho del legitimar la justicia punitivista, y es que si no hay una denuncia en la fiscalía, entonces lo que están diciendo no es válido, y de ninguna manera se plantea, por ejemplo, escenarios de reparación, bueno, además porque nunca acepta lo que hace, sino que su narrativa constante es que lo atacan y que están atacando al gobierno del cambio, y no, amigo, no estamos atacando al gobierno del cambio, aquí todas queremos cambio, pero sí ese desconocimiento de esa parte de la izquierda, de que existen otras formas de hacer política, como ya hablamos de los tribunales populares, pero también de enfoques de justicia restaurativa con garantías de no repetición, que era un poco también de lo que hablamos en el primer capítulo. Y es chistoso porque el man dice eso, pero Petro ha sido uno de los que más ha hablado de que las cárceles tienen que, de cierta manera... Claro, y esa fue la reforma a la justicia que salió al principio de la semana en la que estamos grabando este episodio, que no sabemos cuándo saldrá.
porque es precisamente una reforma que habla de eso, ¿no? De cómo descongestionamos las cárceles con un enfoque de seguridad desde lo humano. Exacto. Totalmente. Cosa que este señor desconoce absolutamente en la narrativa que Está aplicando. aplica. A mí, ¿saben qué frase me gusta mucho del man? Las feministas decentes. Ay, sí. Qué miedo que nos Que nos escuchen, ¿Será que pasamos por feministas indecentes? Ay, No, sé, pues la arriesgo que verdad. nos juzgue como pseudofeministas. Sí, podemos hacerlo Seguro. feministas y feministas indecentes porque solo me ha alcanzado para pagarme el llegar a ser historiadora y luchando para conseguir la especialización que estoy Yo haciendo. ya tengo especialización, pero ya casi. Casi ¿En qué podemos ser momento? más decentes. No, Más no, pues, feministas. Menos autofeministas. y ahí elevando el debate, ¿no? Valentina también ha hablado un poco. Ay, para que se escuchen el Ay, podcast el rojo, y entiendas, el rojo ¿no? que ya elevar el debate. Entiendan, por favor. Sí, Un chévere, poco chévere. esta referencia. Que escuchen el podcast de María Jimena Duzán, ¿no? En Spotify. Y bueno, ya cuando Vale también hablaba frente a lo del lenguaje y como muchas veces ha invisibilizado a la mujer, creo que es necesario también hablar como de por qué de cierta forma estas mujeres antes no denunciaron, ¿no? Y es también lo que hablábamos de la creencia de que el señor, pues a nivel académico, a nivel de, sí, en cuanto a su poder, reconocimiento en Colombia por todo lo que ha hecho, se acercaba a las mujeres, como lo relata esta chica en el podcast, ofreciendo posibilidades de empleo, ¿no? Y pues también ahí es necesario como hablar de nosotras como mujeres, precisamente a qué tenemos accesibilidad dentro de estos campos, ¿no? Y dentro de lo político, y también es necesario pues empezar a hablar de lo que hemos escuchado, sabemos del techo de cristal. Es real que las mujeres nos cuesta muchísimo más poder acceder a cierto tipo de empleos, a cierto tipo de niveles, a cierto tipo de trabajos, ¿no? Precisamente por esta desigualdad que existe y es persistente, y que también de cierta forma recarga este señor al decir que no se va a sentar a hablar con pseudofeministas o que no va a hablar con mujeres, sino es a nivel desde un feminismo académico. Sí, es muy triste porque literalmente creo que muchas estamos desde, o sea, digamos, lo que yo sé de feminismo no me lo enseñó la academia, señor. Lo que sé de feminismo me lo ha enseñado literalmente, y ahí sí quiero decirlo, la organización, lo popular, la gente bella que me he encontrado, las mujeres bellas que me he encontrado, con las que he tejido, el hecho de poder acceder, porque en eso sí fui privilegiada, en ese momento estaba trabajando y pude acceder a un diplomado de feminismos populares que fue hermoso, con las feministas más chimbas de América Latina, y es como eso es básicamente lo que me ha formado a mí, pero realmente nunca fue que la academia realmente, yo nunca hablé de feminismo, entonces uno creería que sí. De hecho, como historiadora puedo decir que la historia es supremamente patriarcal. Muy pocas mujeres de hecho me dieron clase, muy pocos textos de mujeres leí, creo que podría contar con las manos los textos de mujeres que leí en clase. Entonces es como decir, realmente la discusión de formación de feminismo y todo en las academias, no todas tenemos el privilegio de acceder a ellas cuando lo hacemos, sino que nos forman es las compañeras que nos encuentran y nos apañan. Sí, mira que me hiciste caer en cuenta de eso, ¿no? Yo no lo había pensado, y es que yo tampoco vi feminismo en la universidad, ni en mi formación en general. Más bien es cuando empiezan a suscitar dentro de una como esas curiosidades que uno se empieza a interesar, ¿no? Y también he hecho cursos y diplomados y tal, pero en realidad la formación feminista es a partir mucho de la experiencia de vida y del contexto y de la gente que uno se va encontrando, como para seguir desvirtuando ese argumento de que el feminismo válido es el feminismo académico, y en realidad es el que crece, el que se desarrolla a partir de la experiencia de vida que tenemos, ¿no? Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero creo que es como momentico de ir cerrando.
Sí, yo creo que dar nuestras impresiones finales cada una, o sea, como la reflexión cada una que quiere dejar a partir de este tema para cerrar. Bueno, sí, pues yo empiezo como diciendo que pues tenemos que reevaluarnos mucho como también lo que decimos, cómo lo expresamos, porque como decía Valentina, el lenguaje lo hacemos nosotras, lo construimos entre todos y es algo que va a evolucionar. Sí, es necesario que empecemos a dar visibilidad a nosotras, a las mujeres, también a las diversidades. También es necesario que nos empecemos a evaluar cómo a través de estos discursos, de símbolos, también generamos y reproducimos violencias. Sé que muchas veces no se nota, no somos muy conscientes quizá de cómo lo hacemos o cómo lo expresamos, desde cómo a veces expresamos frases quizá un poco sexistas, como decir que el rosa es para las niñas y el azul es para los niños, cosas a veces tan básicas como eso, que tenemos que empezar a cambiar dentro de todas las dinámicas en que estamos y nos movemos. El lenguaje, el discurso, nuestra comunicación representa, hace parte de nuestra construcción también ideológica, política, y por eso precisamente es que a partir del discurso y del lenguaje es que tenemos que empezar a cambiar lo que está mal también en nuestra sociedad. Así es. No, yo me recojo totalmente en lo que dices. Para hacerlo breve. Gracias. No, sí, pues es que, pues reiterando, ¿no? Nosotras decidimos cómo abordar este tema porque nos generó muchísima curiosidad cuando escuchamos este podcast y es escuchar reiterativamente cómo revictimiza, cómo disminuye la importancia o la relevancia de los otros argumentos, cómo desde su posición de poder, como ya decíamos, pues le quita importancia a otras posturas, a las luchas, a las experiencias. Entonces, súper importante, quisimos dejar así como muy puesto sobre la mesa, sobre la discusión y generar también en quienes nos ven esa inquietud de cómo nos estamos comunicando, cómo en la manera en la que seguimos ahora desde el trabajo social, cuyo objeto son las relaciones sociales. ¿Cómo construimos esas relaciones sociales a partir de los simbolismos que se reproducen en la forma en la que nos comunicamos? Eso básicamente como para que no lo sigamos pensando todas, todos y todes, porque estamos en una sociedad que ha sido atravesada por el sistema patriarcal, totalmente, por un sistema capitalista absolutamente injusto, y pues claramente, o sea, es apenas lógico que nuestro lenguaje muchas veces pueda seguir reproduciendo esa violencia, pero ¿cómo empezamos a hacer la transformación? Pues fijándonos en cómo nuestro lenguaje y la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con las y los demás, pues están potenciando esas violencias, esas desigualdades, o estamos haciendo algo diferente para transformar ese sistema. Bueno, yo sí quiero decir una cosa última y es algo que yo siempre dije en los espacios que he estado con compañeros, porque creo que los compañeros sí la tienen clara, los compañeros no, y es precisamente que las mujeres feministas no llegamos a solo los espacios organizativos a hablar de género. Nosotros tenemos completamente la capacidad para hablar de la lucha de clases. Nosotras no solo hablamos de género, y lo digo porque más de un compañero ha llegado a decir que básicamente nosotras solo podemos dar el debate en género, pero no el debate de la lucha de clases, y es precisamente, y el comentario lo hago porque veo que muchos compañeros defienden a este personaje y sé que también compañeras lo defienden. Y debo decir como, pues parce, también estamos en una lucha de clases, y si no quieren hacer el análisis por lo más grave que es el tema de género en su discurso, también hagan un poquito de análisis en el tema totalmente de lucha de clases, y es porque el discurso del man es un discurso totalmente que se sale de esa lucha que supuestamente el man está defendiendo, ¿no? Desde los privilegios. Desde sus privilegios. Y creo que también hay que replantearlos, porque a veces muchos compañeros se tapan desde ellos que realmente no están haciendo esa lucha de clases que tanto se avale.
Y ya creo que con eso cerramos. Bueno, sí, no, pues ya, muchas gracias a quienes nuevamente llegaron al final de este segundo episodio. Nuevamente, como lo decimos nosotras, la idea es incomodar con estos temas, pero que de esa incomodidad pues pueda surgir algo mucho más bonito, que es esa sociedad con la que todas y todos y todes soñamos. Y no solamente como poner el dedo en la llaga y ya, sino que eso que queremos dejar, pues deje al menos en ustedes una inquietud por pensarse un poquito más estos temas y pues entre todos hagamos la diferencia. De eso se trata, ¿no? Sí, Lau, y quiero pues también aprovechar un poco el espacio para invitarles a todos, todas y todes a una conmemoración feminista, no, a mi cumpleaños no, a una conmemoración que se va a hacer por los feminicidios y las mujeres desaparecidas en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, el domingo 19 a las 3 de la tarde. ¿Será que sí sale este episodio antes del 19? Uy. Bueno, ojalá. Si no, pues ya que lo eliminan. No, mentiras, igual es importante como que sigamos trabajando pues en la construcción de estos espacios en donde visibilizamos, recordamos y también hacemos memoria, ¿no? Sobre todas las víctimas, sobrevivientes y todas las mujeres que hemos sido víctimas de las diferentes violencias. Y sobre todo declarar ahorita pues la alerta nacional por violencias machistas que está ocurriendo en el país. Para nadie es un secreto. Feminicidios Colombia reporta ya más de 24 casos en lo que llevamos del año. No podemos seguir tapándonos los ojos, creer que esto solo es un tema que compete a mujeres, como decía Valentina. Necesitamos una sociedad que se piense y reaprenda precisamente que necesitamos pues hacer un cambio, porque realmente las dinámicas en las que estamos haciendo, creciendo, formándonos pues no están bien y solo seguimos reproduciendo este tipo de violencias. Gracias nuevamente por el espacio. Gracias a ti. Gracias a todos, a Casa Lulada y a todos los que nos ayudan con esto. Muchas gracias. Próximamente Casa Cultural, Casa Lulada. Y vamos a mostrar el nombre de quien se llama así. Ahí viene el ser hermoso y precioso. Y ahora, les mostramos a Lulita para que vengan a conocer la Casa Lulada, próximamente Casa Cultural. Vale la pena decir que es un proyecto desde la autogestión cultural, popular, que se empieza a forjar acá desde el barrio El Muelle en la localidad de Engativá y que nos está dando pues todo este espacio y el apoyo para empezar este proyecto. Y traiga su cuchara o su papel higiénico. La cuota de entrada. Y si se le pasa un dulcecito para Lula. Bueno, gracias. Chao, gracias. Compitas, las invitamos a que nos escuchen en un siguiente episodio. Además, las invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube como @lasinsurrectaspodcast. Recuerden que somos las Insurrectas y venimos a incomodar.